Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos.
Hola, buenas tardes a todos los que nos visualizan a través de nuestras redes sociales y a través de la plataforma de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Me presento, soy la doctora Silvia Uribe y en nombre de toda la mesa directiva y de nuestro presidente, el doctor Julio Olvera Barajas, les doy la más cordial bienvenida. Como cada mes tenemos una sesión de lujo que seguramente va a ser de su interés. En ocasiones no sabemos cuándo ni cómo administrar un antihipertensivo intravenoso y el día de hoy tenemos la respuesta con esta sesión que tiene el nombre de uso del labetalol en las emergencias hipertensivas. Y tenemos un ponente de lujo que fue nuestro anterior presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, el doctor Luis Daniel Sánchez Arriola, que actualmente es el jefe del servicio de urgencias del Hospital General La Villa y es adscrito al servicio de urgencias del Hospital ABC. Doctor Luis Daniel, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y damos inicio a su ponencia que seguro será un éxito. Muy buenas tardes, muchas gracias. De forma inicial quisiera agradecer como siempre a la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias por la invitación por estar con ustedes el día de hoy en esta sesión académica de los primeros jueves de cada mes y agradecer también, por supuesto, el poder platicar con todos ustedes el día de hoy de un tema que la verdad es que cada vez es más frecuente, es un tema muy frecuente en los servicios de urgencias de nuestros hospitales, sin importar el nivel de atención en el que nosotros estemos. Y bueno, pues con el advenimiento de esta gran ola o tsunami de las enfermedades crónicas a la que hoy nos enfrentamos, las emergencias hipertensivas sin duda pues cada vez van en aumento en nuestras salas de emergencias. Estar preparados, poder identificar cuáles son esos esquemas de tratamiento y esas presentaciones clínicas, pues hoy es un tema que vale la pena revisar. Y bueno, pues por eso agradezco nuevamente la oportunidad de estar aquí con ustedes. Me presento rápidamente. Soy el doctor Daniel Sánchez Arriola, soy especialista en medicina de emergencias, expresidente de la Sociedad Mexicana. Y bueno, pues vamos a hablar acerca del tratamiento de las emergencias hipertensivas, específicamente también del uso de un fármaco que es el labetalol en estos casos o en estos padecimientos. Rápidamente, este es mi conflicto de interés para esta sesión. Es una sesión clínica solicitada por la industria para este tema en específico. Todos los conceptos y la información que ustedes van a poder observar en esta presentación está sustentada en referencias bibliográficas que, por supuesto, están disponibles para consulta pública y, bueno, algunas opiniones en esta plática pueden ser expresadas totalmente por el autor. Les voy a poner de forma inicial un caso clínico que yo creo que pues es muy común, es uno de los casos clínicos que vemos prácticamente todos los días, nos llegan todos los días a los servicios de emergencias. Es un hombre de 76 años que acude al servicio de urgencias, lo lleva su familia y bueno, la familia menciona que les preocupa un poco la demencia. En realidad, el motivo por el cual este paciente ingresa al servicio de urgencias es por presentar confusión, agitación. Ayer la policía lo encontró caminando en la carretera. Es un paciente desorientado, es un paciente ya de edad avanzada. Tiene antecedentes de diabetes mellitus, de hipertensión arterial y su principal queja por la cual acude al servicio de urgencias es dolor de cabeza. Él lo menciona como un dolor de cabeza generalizado. El paciente se encuentra de forma inicial a la exploración física alerta, está un poco letárgico, está algo desorientado y tiene los signos vitales que estamos viendo. Tiene una presión arterial de 236, 113 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 89, una respiratoria de 16, satura al aire ambiente al 98%, tiene una temperatura de 37 grados y una glucosa de 185 miligramos por decilitro. Cuando estamos haciendo la exploración de este paciente y estamos haciendo el interrogatorio, el paciente evoluciona con mayor deterioro del estado neurológico, empieza con algunos movimientos espasmódicos y bueno, pues aquí viene precisamente el reto de poder identificar de qué se trata, de qué padecimiento, si es una urgencia, una emergencia hipertensiva y cómo podemos dar el tratamiento con estos pacientes basados en el pensamiento crítico. Yo he hecho un resumen muy básico de 5 preguntas que considero que son elementales que podemos hacer siempre que nos toca un paciente con estas circunstancias. La primera pues es discernir, por supuesto, de forma inicial si se trata de una urgencia o emergencia hipertensiva. Vamos a revisar un poco más adelante estos conceptos. Y bueno, con base a esta primera respuesta, por supuesto, una de las cosas que tenemos que valorar es si existe una manifestación
a un órgano blanco, un órgano diana. En este caso, lo que nos llama la atención con nuestro paciente, por supuesto, pues es el deterioro neurológico y la desorientación. Con base a esto, tendríamos que preguntarnos qué medicamentos son los que tendremos que utilizar, pero antes para esto, también una de las preguntas clave y fundamentales en urgencias es cómo vamos a tratar a este paciente. Es decir, el abordaje de un paciente con una hipertensión arterial descontrolada, con datos de una probable encefalopatía, tiene que ser tratado con medicamentos vía oral, o es un paciente que es candidato a un tratamiento farmacológico con medicamentos por vía intravenosa. Si es así, ¿cuáles son o cuáles serían esas metas de tratamiento, dependiendo de la manifestación clínica que tiene este paciente? Y por último, por supuesto, en un algoritmo general del tratamiento de un paciente de estas características, pues poder orientarnos hacia cuáles serían los estudios complementarios que solicitaríamos para este paciente. Seguramente la mayoría de ustedes hace el ejercicio mental con este caso clínico. Es un paciente con descontrol hipertensivo, con desorientación. Muy probablemente el daño órgano blanco es a nivel del sistema nervioso central. Es un paciente que cursa con una emergencia hipertensiva que requiere de un tratamiento intravenoso con medicamentos intravenosos y que, bueno, muy probablemente pues es indispensable hacer estudios complementarios para poder valorar si tiene o no alguna complicación en este caso, ¿no? Tomamos un electrocardiograma. Rápidamente vemos que los RR son irregulares. Lo que estamos viendo es una presencia de un flutter auricular, que es una de las arritmias más comunes, ¿no? Pensada en este paciente de 76 años con antecedentes de hipertensión y de diabetes de larga evolución. Y bueno, iniciamos el tratamiento de este paciente con fármacos intravenosos para poder disminuir la presión arterial, pero en lo que nos llama la atención pues es el deterioro neurológico. Así que hacemos un estudio de imagen inicial y bueno, pues nos encontramos con una imagen que muy probablemente es muy común también para muchos de ustedes, ¿no? Un paciente que llega con una emergencia hipertensiva cuyo daño a órgano blanco pues es el cerebro. Es una manifestación muy clara de un paciente que tiene una hemorragia intraparenquimatosa, muy probablemente de causa hipertensiva. Y bueno, pues así es como los pacientes llegan a nuestro servicio de urgencias la mayoría del tiempo. Y estos son los retos a los que nos tenemos que enfrentar contestando estas preguntas elementales que vamos, por supuesto, a desarrollar en esta sesión. Antes de comenzar a hablar un poco acerca de la emergencia hipertensiva, de sus clasificaciones y del tratamiento, me gustaría comentarles, como ustedes seguramente bien saben, que hoy en día la hipertensión arterial a nivel mundial pues es considerada como la enfermedad que es la principal o el principal factor de riesgo de mortalidad en general en todas aquellas personas por arriba de los 50 años. Estamos hablando de 1,2 millones de adultos entre los 30 y los 79 años que lamentablemente año con año son diagnosticados con hipertensión arterial a nivel mundial. Pero uno de los problemas principales a los que nos enfrentamos es que muchos de los pacientes tienen ya una hipertensión arterial, pero no conocen que son hipertensos. Muchos de ellos lamentablemente se presentan pues a la sala de urgencias de un hospital con una emergencia hipertensiva o con una crisis hipertensiva cuando no han recibido un tratamiento adecuado durante mucho tiempo. En general, el 42% de los pacientes con hipertensión arterial diagnosticada recibe un tratamiento específico y pues solamente el 21% de estos pacientes podríamos decir que se encuentran controlados. Así que bueno, pues es por esto que hoy la hipertensión arterial en general, como bien les decía, es el principal factor de riesgo para morir por una enfermedad cardiovascular y bueno, pues no estamos exentos que a lo largo de los siguientes 20 o 30 años por esta inversión poblacional, pues cada día sea más frecuente recibir pacientes con esta afectación en nuestros servicios de urgencias. El próximo 17 de mayo se conmemora un día más del Día Mundial de la Hipertensión, precisamente enfocados a este grave problema de salud, sobre todo, pues por supuesto, a la parte de la prevención, entendiendo que pues cada 4 de 5 personas con hipertensión arterial, como bien lo decían, no recibe tratamiento y que bueno, pues las proyecciones son catastróficas, es decir, para los siguientes años, sobre todo en los siguientes 30 años, casi el 50% de la población puede fallecer por una complicación de la hipertensión arterial, llámese infarto o al miocardio,
llámese evento vascular cerebral hemorrágico o cualquiera de sus presentaciones clínicas, y bueno, pues las gráficas van en aumento para los siguientes años y es un grave problema que tenemos que afrontar y hacer acciones importantes para el día de hoy. Recientemente, hace pues algunos meses prácticamente, se acaba de publicar lo que es los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, una encuesta que, bueno, pues lamentablemente nos deja resultados catastróficos. Es increíble ver cómo en la evolución de este padecimiento, junto con otros como es la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, el sedentarismo en general, cada año que pasa en esta encuesta nacional de salud y nutrición, el porcentaje de pacientes diagnosticados con hipertensión arterial va incrementándose exponencialmente. Estamos hablando que 17.7 pacientes anualmente son diagnosticados, pero no son tratados. Y bueno, como bien lo decía, muchos de estos pacientes son hipertensos, no conocen que tienen la hipertensión arterial y algunos de ellos pues inician el tratamiento prácticamente pues a etapas tardías. Estamos hablando de un porcentaje de diagnóstico nuevo año con año de cerca del 34%, es decir, se va incrementando exponencialmente. Y bueno, pues seguramente en la próxima encuesta nacional de salud y nutrición estaremos viendo también pues cifras tan catastróficas como las que acabamos de ver en estos últimos resultados. Bueno, mencionarles que muchos de estos pacientes en general pues desarrollan hipertensión arterial por diferentes factores de riesgo, por diferentes mecanismos. La hipertensión arterial de nuevo, la hipertensión arterial esencial sigue siendo una de las principales causas. Aquellos pacientes que no tienen ningún antecedente conocido, alguna enfermedad específica, y que bueno, a lo largo de los años, sobre todo después de los 45, 50 años, desarrollan hipertensión arterial que no necesariamente llega a una crisis hipertensiva, pero que bueno, también tenemos muchos factores de riesgo, como es la edad avanzada, como es pues el género masculino en general, y algunos otros factores preexistentes, enfermedades renales, enfermedades cardiovasculares, que junto con la presentación clínica de una emergencia hipertensiva, pues nos hablan como predictores de mal pronóstico cuando ese paciente llega al hospital. Tenemos un porcentaje pequeño, pero no menos importante, porque también es muy frecuente en algunos hospitales que los pacientes lleguen a nuestros servicios con emergencia hipertensiva por el abuso de sustancias o de drogas, por medicación concomitante, por abstinencia, de alcohol o de otros medicamentos. Y bueno, también dentro del análisis que hacemos para el abordaje de estos pacientes son causas que debemos de pensar y que no podemos excluir, porque prácticamente puede ser que sea la presentación clínica que este paciente tenga y que lo esté llevando a esta emergencia hipertensiva. La población caucásica en general es una población que tiene menos riesgo. La población afroamericana tiene 7.3% por cada 100,000 habitantes de incidencia. Es un factor de riesgo más importante solo por la raza. Y bueno, pues en general son factores de riesgo que hay que tomar en cuenta cuando nuestros pacientes se presentan a la sala de emergencias. Una de las principales situaciones donde podríamos empezar con esta situación del abordaje del paciente con emergencia hipertensiva, pues es a veces ponernos de acuerdo en su definición. Muchas veces pensamos que una cifra de presión arterial específica, que una cifra de presión arterial sistólica o diastólica nos pudiera dar el diagnóstico, la diferencia entre una emergencia y una urgencia hipertensiva, pero en realidad no lo es así, lo vamos a ver un poco más adelante. Sí es importante entender que la emergencia hipertensiva como una entidad clínica, pues es un proceso que se asocia a algo muy importante, que es el daño a un órgano terminal o a un órgano diana, que es un proceso que si no intervenimos de forma rápida en el servicio de urgencias, este será rápidamente progresivo y que bueno, una vez que se presenta la mortalidad, la morbimortalidad que puede ser o que puede tener este paciente, pues lamentablemente es elevada entre un 10 a un 15% y algunos de ellos pueden terminar con afectaciones crónicas muy importantes como la insuficiencia renal crónica o como la alteración de la macro y de la microvascularización que los puede provocar tratamientos crónicos y complicaciones a largo plazo. En general podemos distinguir 3 clasificaciones principales de la presentación de una hipertensión arterial aguda descontrolada.
En general son tres. Una de ellas es la hipertensión aguda grave, que la verdad es que durante mucho tiempo pues lo hemos manejado como la famosa crisis hipertensiva, que en realidad el nombre adecuado es la hipertensión aguda grave. Algo que debemos de entender, como ya les mencionaba, es que no depende específicamente de las cifras de presión arterial, pero lo que sí es importante, y como lo mencionan en muchas de las guías recientes desde el año 2018-2019, es que la diferencia entre una hipertensión aguda grave y una emergencia hipertensiva, como ya lo mencioné, es el daño a un órgano blanco o a un órgano diana de forma progresiva que pone en peligro la vida del paciente si este no se trata a tiempo. Y bueno, tenemos por ahí una clasificación menor, pero no menos importante, que es la hipertensión maligna. Esta la vamos a poder identificar también en nuestros pacientes como afectaciones a nivel de la retina. Son pacientes que van a desarrollar también retinopatía, alteraciones de la microvascularización y que, bueno, a final de cuentas también hay que pensarlo. Son pacientes que pueden presentarse a los servicios de urgencias y que, bueno, pues es parte del diagnóstico diferencial que debemos de optar con estos pacientes. En general, la emergencia hipertensiva será pues aquella que nos atañe al servicio de urgencias como clínicos en una forma inicial, porque es aquel paciente que pues tenemos que abocarnos para poder disminuir en un corto tiempo esta rápida progresión hacia un daño de uno de los órganos terminales. Recordarles que en algunas bibliografías, sobre todo en algunas guías británicas, por ejemplo, maneja que la emergencia hipertensiva sí puede acompañarse de algunas cifras de presión arterial. Algunas guías lo mencionan como cifras, por ejemplo, de una presión sistólica por arriba de 180 y una diastólica por arriba de 120, más esta disfunción de un órgano terminal. Sin embargo, aquí es importante mencionar que podemos tener un espectro de pacientes que no necesariamente lleguen a estas cifras de presión arterial tan elevadas y que van a presentar daño en un órgano blanco. Es decir, pacientes con cifras menores, pero que su manifestación clínica va a ser el daño en órgano blanco con presiones arteriales más bajas. Es decir, el paciente puede cursar con encefalopatía hipertensiva, puede cursar con edema agudo pulmonar, por ejemplo, como dolor torácico, y que, bueno, a final de cuentas, la presión, aunque no sea tan elevada, es una manifestación clínica de una emergencia hipertensiva. En el caso contrario, recordar que todo aquel paciente que se presente con presiones arteriales elevadas y que no tenga esta manifestación de órgano blanco, estaríamos hablando de una hipertensión aguda grave y que muy probablemente pues el tratamiento sea diferente a lo que nos estamos enfocando el día de hoy. ¿Qué pasa en urgencias? Bueno, en urgencias, como bien todos saben ustedes, tenemos una gran gama de pacientes que se presentan dentro de las enfermedades cardiovasculares. Las emergencias hipertensivas, como bien les decía, son cada vez más común. Y en realidad, la principal causa de que un paciente se presente con una emergencia hipertensiva es y será durante muchos años seguramente esta falta de adherencia a los medicamentos antihipertensivos. Casi el 30 al 50% de los pacientes que llegan al servicio de urgencias inician tarde su tratamiento y muchos de ellos, bueno, pues se presentan con la emergencia hipertensiva y lamentablemente algunos de ellos con una mortalidad por arriba del 50%, lo cual constituye realmente un impacto muy importante para estos pacientes. Haciendo algunas referencias a diferentes bibliografías y estudios, la encefalopatía hipertensiva pues es menos frecuente, en algunos casos puede representar el 15% de la presentación clínica, pero muchas veces es la primera manifestación que podemos ver en estos pacientes. A veces el paciente llega con datos de deterioro neurológico y después presenta otra complicación. Así que, bueno, aquel paciente que llegue con deterioro neurológico y cifras elevadas, pues pensar que es un paciente con una emergencia y una encefalopatía que pudiera estar en una fase inicial y que, por supuesto, requiere de un tratamiento rápido y oportuno. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que se presentan en la sala de urgencias? Bueno, en realidad tenemos varios. La disnea, por supuesto, siempre será y seguirá siendo uno de los signos y síntomas más comunes de ingreso a los servicios de urgencias. En la emergencia hipertensiva esto no se queda atrás. Casi un 32% de los pacientes con emergencia hipertensiva se van a presentar con disnea. Podemos tener algunas otras manifestaciones como dolor torácico, podemos tener cefalea en un 23%, estado mental alterado, un déficit neurológico focal.
Pero también podemos llegar a esta presentación máxima donde podemos tener secuelas ya muy importantes y una presentación clínica grave en nuestros pacientes, como es el edema agudo pulmonar, los datos de insuficiencia cardíaca, que serían de todas las afectaciones las más frecuentes, hasta en un 32%. Los pacientes que se presentan con un accidente cerebrovascular isquémico, que por la curva de autorregulación cerebral pueden cursar con una emergencia y algunos de ellos evolucionar o complicarse hacia una hemorragia intraparenquimatosa, síndromes coronarios agudos, también síndromes aórticos, que también es muy común, y por supuesto, como bien lo mencionaba, la encefalopatía hipertensiva. Una de las propuestas que se utiliza para recordar un poquito esta presentación clínica, pues es esta neumotecnia BARC, que la neumotecnia BARC nos habla acerca de estos daños que podemos tener a los diferentes órganos diana, brain, cerebro, sobre todo en pacientes que se presentan con encefalopatía, con datos de una enfermedad vascular cerebral, arterias, sobre todo los síndromes aórticos, y también recordar que tenemos un grupo muy especial de pacientes que son aquellos pacientes embarazadas con preeclampsia, eclampsia o con síndrome de HELLP, alteraciones en la retina, alteraciones a nivel renal que pueden manifestarse como una insuficiencia renal aguda o una microangiopatía trombótica, o alteraciones cardíacas, ¿no? Aquel paciente que puede llegar con dolor torácico o la presentación máxima, que es el edema agudo pulmonar. Si tenemos algunas de estas manifestaciones, entendiendo que estos pueden ser los órganos diana más frecuentes, pues entonces tendríamos que tratar a ese paciente de inmediato como una emergencia hipertensiva y empezar a pensar por cada una de estas presentaciones cuáles serían las metas de tratamiento en porcentajes de disminución de la presión arterial que tendríamos que hacer, además de pensar, por supuesto, cuál sería el fármaco de elección que podríamos ocupar, pensando en disminuir la presión arterial, pero con la menor cantidad de efectos adversos posibles en estos pacientes. Como bien les decía, en realidad podemos tener muchas presentaciones clínicas graves, accidentes vasculares cerebrales, edema pulmonar, síndromes coronarios. Lo que sí es muy importante mencionarles es que tenemos que reconocerlos, ¿no? Es decir, el paciente llega hipertenso, con daño a órgano blanco, y es importante confirmar las complicaciones. Hacer un abordaje en este paciente de forma multidisciplinaria, tomar estudios complementarios, que es parte de la conducta que nosotros tenemos que hacer con estos pacientes. Mencionarles rápidamente que, bueno, muchos de esos pacientes van a presentar síntomas desde antes de llegar al hospital. La fase prehospitalaria es un tema muy importante, pero sí es importante mencionarles también que en la parte prehospitalaria hay poco que podamos hacer en los casos de las emergencias hipertensivas. El monitoreo y la identificación de complicaciones tal vez sea lo más importante que podamos hacer desde el prehospital. La administración de medicamentos en general para disminuir una presión arterial en prehospital no está recomendada. Y hay algunos estudios que hoy han estado precisamente relacionando el uso de medicamentos prehospitalarios, pero no tanto con fines de tratamiento, sino en algunos pacientes relacionados a patologías específicas, como es el caso del paciente con un EBC isquémico que fuera candidato a trombolisis, como es el caso del estudio INTERACT 4, que está todavía en una fase inicial. Pero en general, entender que en la fase prehospitalaria, lo más importante es que ese paciente llegue al hospital para poder hacer un abordaje completo de estos pacientes. Recordar que 3 axiomas de tratamiento son muy importantes en el caso de la emergencia hipertensiva. 1, entender que vamos a tener manifestación clínica de un órgano vulnerable, que tenemos que identificar cuál es esta manifestación, que tenemos que tratar de manera inmediata a este paciente. No necesariamente estos pacientes tienen que llegar a valores normales. De hecho, es peligroso que tengamos que disminuir la presión arterial a valores normales. Y sobre todo, la tercera, que considero que es la más importante, entender que la reducción de la presión arterial en los pacientes con emergencia hipertensiva no va enfocado a disminuir las cifras de presión, sino va enfocado a disminuir o limitar el daño que podamos tener hacia ese órgano blanco, y que el tratamiento farmacológico nos permita evitar una complicación más allá de la que el paciente ya está presentando en ese momento cuando se presenta a la sala de urgencias. Bueno, en el servicio de urgencias es importante comentarles que todos aquellos pacientes que cumplan los criterios de definición de una emergencia hipertensiva tienen que tratarse en un área de reanimación, en un área donde estos pacientes puedan estar monitorizados. Hoy en día las guías
americanas, las guías británicas recomiendan siempre que un paciente esté monitorizado en un área de cuidados intermedios, en un área de reanimación, y que los medicamentos que podamos administrar pues nos lleven a que tengamos una visión o un contacto estrecho con ese paciente para evitar complicaciones a consecuencia del manejo hipertensivo. En los servicios de urgencias es difícil, lo sabemos, tenemos mucho trabajo, tenemos muchos pacientes al mismo tiempo, y algo que también es muy importante mencionar es que a veces descuidamos un poco a estos pacientes. Sobrepasar el límite de la disminución de la presión arterial se asocia a mayor mortalidad, a mayor morbilidad, y es muy importante que esto lo entendamos porque pueden ser complicaciones que el paciente puede tener directamente en la sala de emergencias y a veces no nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde. Bueno, como ya les decía, hacer una evaluación inicial es importante. Tenemos que tomar en cuenta pues todo, en general, todo el contexto del paciente, una historia clínica detallada, obtener información de todos los antecedentes es importante. Poder hacer un diagnóstico con estudios complementarios, valorando la función renal, los electrolitos, la glucosa, el hemograma completo, un examen general de orina en cada caso para poder valorar la presencia de creatinina o microalbuminuria, valorar la función tiroidea porque puede ser una causa secundaria, por supuesto, en emergencia hipertensiva, y en algunos casos, cuando el paciente manifieste datos de falla cardíaca aguda, insuficiencia cardíaca, pues valorar, por supuesto, el BNP y el proBNP para poder identificar el grado de disfunción cardíaca que ese paciente pueda estar presentando asociado a esta emergencia hipertensiva. Como lo vimos en el caso inicial, a veces los estudios complementarios nos pueden resolver las dudas de muchas de estas presentaciones graves. El paciente con edema agudo pulmonar, la presencia de un infarto que podamos ver en un electrocardiograma en forma inicial. En algunos casos, situaciones tan raras, pero aunque sean raras, podamos decir que son frecuentes en una emergencia hipertensiva, como es el feocolmocitoma, o estudios ya más específicos, como la angiotomografía en el caso de síndromes aórticos o de pacientes que estén cursando con esta patología. Bueno, métodos de tratamiento en general. Tenemos que recordar que, como ya les decía, el principal objetivo de disminuir la presión arterial en estos pacientes va enfocado a disminuir el daño hacia los órganos blancos, es decir, disminuir y además evitar que ese daño sea irreversible y que se perpetúe con una complicación que el paciente puede tener o que puede evolucionar hacia una secuela permanente, y no pensar específicamente que el tratamiento farmacológico tendría que estar solamente enfocado a normalizar esta presión arterial. ¿Qué puede pasar cuando nosotros excedemos este umbral de la disminución de la presión súbita? Bueno, sabemos que todos estos mecanismos de autorregulación a nivel cerebral y a nivel de las resistencias vasculares pueden complicarse con hipoperfusión coronaria, por ejemplo, pueden provocar lesiones isquémicas a nivel del sistema nervioso central, cardíaco o renal, y que puede ser una complicación, pues lamentablemente también en aquellos pacientes maltratados con una emergencia hipertensiva. Los antihipertensivos intravenosos, con una titulación rápida y una eliminación de estos factores, nos permite controlar a estos pacientes, cosa que no vamos a lograr con el tratamiento antihipertensivo vía oral, y por eso es muy importante entender como una máxima de tratamiento que aquel paciente que presenta emergencia hipertensiva con una manifestación clínica de daño órgano blanco, el tratamiento sin duda tendrá que ser la administración de medicamentos por vía intravenosa. Bueno, si hacemos una comparación de diferentes directrices, en realidad podemos concluir que mucho del tratamiento para estos pacientes, por supuesto, siempre va a estar enfocado a la manifestación clínica principal o a la manifestación del daño a órgano blanco. Las guías europeas, la American Heart, la asociación o la American College of Obstetricians lo menciona. Generalmente el tratamiento va enfocado a la complicación. El accidente vascular cerebral, por ejemplo, el infarto agudo del miocardio, el edema agudo pulmonar, o en el caso de las pacientes embarazadas, pues por supuesto la preeclampsia, la eclampsia en las fases más catastróficas, o el síndrome de HELLP también, si fuera el caso. Quiero que vean que en esta revisión, en general, en muchos de los esquemas de tratamiento que podemos dar independientemente de la presentación clínica, el abetalol juega un papel muy importante como un fármaco que hoy en día pues ha sido cada vez más frecuente su uso por su nivel de seguridad, y vamos a hablar un poquito más adelante
de por qué tenemos esa seguridad de que es un fármaco que hoy podemos utilizar en casi la mayoría de estas complicaciones por emergencia hipertensiva. Es difícil en tan poco tiempo poder explicar cómo podría ser esta meta de tratamiento para todos los casos, pero en general sí podríamos hablar de las presentaciones clínicas más frecuentes. Ya les mencionaba yo la encefalopatía hipertensiva, aunque menos frecuente, pueden ser las primeras fases de una emergencia hipertensiva, pero puede haber otras manifestaciones, el ictus isquémico, la hemorragia intracraneal, el síndrome coronario, el síndrome aórtico. Cada una de estas presentaciones clínicas va a tener una meta específica de la reducción de la presión arterial. En el caso, por ejemplo, de enfermedades que sean susceptibles a tratamientos de reperfusión, como es el caso del infarto agudo o del evento vascular isquémico, la meta de tratamiento va enfocada precisamente a favorecer el tratamiento de reperfusión en el menor tiempo posible. Algunas otras, como el síndrome aórtico agudo, la meta va enfocada a disminuir la presión y la frecuencia cardíaca al nivel más bajo para evitar una complicación subyacente de este síndrome de aórtico, una disección o alguna otra complicación. Y bueno, en el caso de la embarazada, como bien ustedes lo saben, es disminuir al máximo pues el daño al órgano blanco y prevenir complicaciones como es la hemorragia o como es la ruptura hepática o complicaciones propias de esta enfermedad hipertensiva. En general también quiero que ustedes vean que en la mayoría de estas presentaciones clínicas, con independencia de la manifestación más grave que esté cursando la emergencia hipertensiva, el abetalol nuevamente juega un papel muy importante, recomendado por la mayoría de las guías en estas presentaciones clínicas, lo cual, bueno, pues nos hace pensar también que su nivel de seguridad es importante y que además esta indicación pues puede estar en muchas de las presentaciones clínicas de la emergencia hipertensiva. En general, tendríamos que hablar como tratamiento fundamental de la emergencia hipertensiva, sobre todo aquella que se enfoca a una fase inicial, cuando hay encefalopatía, cuando no hay una complicación específica, aún a una meta de reducción de la presión arterial en un máximo del 25% en la primera hora, que sería la primera meta de tratamiento, y después prácticamente en las siguientes 2 a 6 horas ir disminuyendo sin llegar, por supuesto, a la normalidad a estas cifras de presión, entendiendo que tendríamos hasta 24 o 48 horas para poder llegar a una normalización de la presión arterial con este tratamiento. Tenemos algunas excepciones importantes, como es la disección aórtica, donde el tratamiento sí tiene que ser muy enfocado a la disminución de la presión para evitar las complicaciones en la primera hora, además del uso de otros fármacos como son los beta bloqueadores, y en el ictus isquémico, porque este paciente tenemos hasta 4 horas y media para poderlo someter a un tratamiento de reperfusión y tendríamos que bajar esta presión arterial un 15% como meta de fase inicial para que, si está por debajo de 180 a 110, podamos iniciar un tratamiento de reperfusión y evitar perder tiempo para poder continuar con este tratamiento de fibrinólisis. Si quisiéramos hacer un resumen de cómo es la clasificación de estos fármacos que se utilizan en la emergencia hipertensiva, en general podríamos clasificarlos en 3 grandes grupos. Estamos hablando de los fármacos vasodilatadores que tienen efectos a nivel arteriolar. Los más comunes son la nicardipina, la hidralazina. Tienen un efecto a nivel arterial y venoso mixto también. Algunos otros, como es el nitroprusiato. Algunos que solamente tienen un efecto venoso, como es el caso de la nitroglicerina, pero que en general todos tienen un efecto a nivel vasodilatador y por ende disminución de las resistencias vasculares y de la presión arterial. En el otro caso tenemos los vasodilatadores mixtos, son aquellos que actúan directamente a nivel de las resistencias vasculares, pero que tienen una afectación directa a nivel cardíaca, disminuyendo la precarga y que además también nos facilitan, pues en algunos casos, que ese paciente pueda disminuir el grado de afectación cardíaca cuando tenemos una emergencia hipertensiva complicada. Y tenemos otros como son los antagonistas adrenérgicos. Los antagonistas adrenérgicos, específicamente aquellos que afectan o que más bien intervienen a nivel de los receptores alfa 1 y beta en las arteriolas periféricas y que pueden causar vasoconstricción. Algunos de ellos también selectivos de los receptores beta 1 y beta 3, como es el caso del abetalol y el esmolol, que pueden estar indicados también en ciertos pacientes, dependiendo de su manifestación clínica. Y bueno, hablarles un poco del abetalol, que consideramos que es un fármaco muy importante, que hoy cada vez es más frecuente
que es una necesidad tenerlo en los servicios de emergencias para poder tratar estos casos de emergencia hipertensiva. En general, hablando un poco de las características clínicas del labetalol, bueno, podemos decir que tiene una vida media entre 6 a 8 horas aproximadamente. Tiene una alta solubilidad, además sufre, por supuesto, el efecto del primer paso. Tiene alrededor de 30% del porcentaje de eliminación renal y se une en un 90% a proteínas plasmáticas. ¿Cuál es el mecanismo de acción específico del labetalol? Bueno, tiene un antagonismo alfa-1 adrenérgico selectivo, pero también tiene una actividad bloqueadora beta-adrenérgica sobre receptores beta-1 y beta-2 no selectiva, y esto le hace ser un medicamento con una condición muy específica, ahorita lo vamos a ver más adelante, que nos puede ayudar a disminuir o a impactar tanto a nivel de las resistencias vasculares como a nivel cardíaco. ¿Qué pasa con este medicamento? Bueno, en general la relación entre los efectos alfa y beta es de 1 a 3 aproximadamente, y en algunos casos, por ejemplo, cuando se administra por vía oral, la relación puede ser 1 a 7. Hoy es importante decirles que el labetalol, al paso de estos años, ha sido un medicamento que pues, ha sido sometido a diferentes estudios, sobre todo en comparación con otros fármacos antihipertensivos, como es el caso de la nicardipina, por ejemplo, o como es el caso de otros antihipertensivos en la embarazada, como es la alfa-metildopa o la hidralazina, y que ha mostrado efectos benéficos, no solamente en el tema de los efectos adversos, sino también en el tema de la mortalidad por estos pacientes. Hoy la FDA tiene una indicación aprobada muy específica para el labetalol, que es el tratamiento de la hipertensión arterial en general, que abarca desde esas crisis hipertensivas hasta la hipertensión crónica, pero en realidad también el labetalol tiene algunos efectos off-label que podemos identificar y que, bueno, pues hoy están probados ya en muchos casos, y se le describen 3 principales efectos. Uno de ellos es en enfermedades crónicas, hipertensión, pacientes con isquemia, con insuficiencia cardíaca congestiva. Es un medicamento que ha probado que su administración, por su rango de seguridad y su efecto hemodinámico controlado, permite disminuir la mortalidad en estos pacientes. Otra de estas indicaciones, como bien lo decía, es el tratamiento de la hipertensión aguda del embarazo, esta hipertensión asociada tanto a la hipertensión arterial como a sus complicaciones. El evento vascular cerebral, la hemorragia intracraneal, es un fármaco que puede ser utilizado y bueno, pues también ha tenido un gran auge en la utilización del tratamiento de la hipertensión aguda, sobre todo en el periodo perioperatorio, para aquellos pacientes que se encuentran sometidos a tratamientos quirúrgicos importantes. Ya lo decía, la principal manifestación o la principal cualidad que tiene este medicamento post administración es que su rango de seguridad es un rango amplio, que el efecto hemodinámico de este medicamento es controlado a diferencia de otros y que esas complicaciones que podríamos esperar en realidad son poco frecuentes, más no quiere decir que no se presenten, pero que en general, comparado con otros medicamentos, es un fármaco que tiene una amplia seguridad para ser utilizado en muchas de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Recordarles, bueno, en general, la farmacodinámica del medicamento, el labetalol se metaboliza en el hígado, tiene un efecto principal después de la administración entre 2 a 5 minutos. El efecto principal lo alcanza a los 15 minutos y recordemos que tiene una vida media entre 5 y 8 horas aproximadamente. Es importante mencionar esto por su vía de administración, ¿no? Tenemos 2 formas de poder administrar el labetalol. La primera es la administración en bolos y la segunda es por una infusión intravenosa. La experiencia que hemos tenido en los servicios de urgencias en los últimos años, en general, ha sido la administración pausada con bolos del medicamento, con una buena respuesta en los pacientes. La dosis inicial es de 0.25 a 0.5 miligramos por kilogramo de peso. Y bueno, estos serían los esquemas principales que pudiéramos utilizar en la administración. El primero, por supuesto, es una administración en bolos repetidos iniciales de 20 miligramos, generalmente, con la finalidad de poder ir disminuyendo poco a poco esos rangos de presión y disminuir el efecto al órgano blanco a una dosis máxima de 300 miligramos en 24 horas. Y pudiéramos considerar en algunos pacientes de difícil control la infusión continua, que podremos iniciar desde 0.5 hasta 2 miligramos por minuto y que podremos ir titulando poco a poco hasta los 10 miligramos por minuto, esperando los efectos deseados. Como ya les mencionaba, en algunos casos importantes
No llegamos a la infusión continua, depende de la manifestación clínica. Situaciones como stroke, situaciones como el embarazo, por ejemplo, la administración con bolos, puede ser que el paciente tenga una respuesta favorable desde la administración inicial y no sea necesario llegar a una infusión continua, salvo en algunas circunstancias como es el caso de la hemorragia cerebral. Este esquema de bolos en general, como ya les decía, es el mejor recomendado, ¿no? Es una administración inicial en todos los pacientes. Generalmente es un bolo que debe durar entre 1 y 2 minutos para disminuir sus efectos adversos. La principal, lo voy a mencionar un poco más adelante, pero el principal efecto adverso es la hipotensión postural y la bradicardia sinusal que pudiéramos tener en ese momento con el paciente. Por eso se recomienda su administración entre 1 y 2 minutos. Y bueno, aquí es importante pues entender también que durante la fase inicial el abetalol puede tener su efecto hasta los 5 o 10 minutos. No esperemos a lo mejor un efecto un poco antes. Es importante darle tiempo a la acción del medicamento antes de iniciar con los siguientes bolos o la siguiente administración. Puede ser diluido en solución glucosada, en solución salina en general. Y bueno, pues aquí lo que se recomienda es tomar los miligramos necesarios de la ámpula. Tenemos diferentes presentaciones. La presentación que manejamos, que tenemos más a la mano aquí en nuestro país, es una presentación que están viendo ustedes aquí. Son ámpulas de 100 miligramos en 20 mililitros, es decir, tenemos una concentración de 5 miligramos por mililitro. Aquí está una recomendación de una de las tablas de cómo podemos utilizarlo en el esquema de bolos, ¿no? Lo importante pues es llevarlo a los 20 mililitros a una dilución tal que nos permita estar administrando los miligramos que necesitamos, ¿no? 20, 40, 60, 80 miligramos. En algunas circunstancias podemos administrar un bolo inicial hasta de 40 o 50 miligramos, nada más que hay que tomar en cuenta que en estos casos el porcentaje de bradicardia o el porcentaje de hipotensión puede estar presente cuando iniciamos con dosis mayores, ¿no? Por eso es importante mencionar las dosis iniciales de 20 miligramos. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, en general, como les decía, son efectos bien tolerados, son efectos poco comunes. La hipotensión postural es la más común, la bradicardia es la segunda más común en estos pacientes. Hay algunos casos reportados de hipersensibilidad al abetalol, pero sin duda el efecto adverso más importante que hay que tener cuidado en muchos pacientes es el espasmo bronquial, ¿no? Tiene un efecto directo a través de la musculatura lisa bronquial, cuya administración puede causar broncoespasmo. Entonces no es muy recomendado en aquellos pacientes que tengan tendencia hacia el broncoespasmo. Podemos complicar un poco esos cuadros. Puede causar congestión nasal, puede causar rubor también, pero en general es un fármaco bien tolerado y la descripción total de estas indicaciones y contraindicaciones en general son bien tolerados y con poca incidencia en la mayoría de los casos. Si hacemos una comparación con otros fármacos antihipertensivos, realmente podríamos hablar de muchas ventajas de este medicamento. Como bien les decía, que es un bloqueador alfa 1 y beta 1, beta 2. Esto quiere decir que tiene un efecto directo sobre las resistencias vasculares. Esto, por supuesto, disminuye la presión arterial de forma más adecuada. Algunos de los medicamentos como el nicardipino, por ejemplo, la hidralazina, pueden causar taquicardia refleja. Eso no pasa con el abetalol, es una de las consideraciones clínicas importantes. Mantiene el flujo a los órganos diana. Realmente tiene en muy poco porcentaje atraviesa la barrera placentaria, lo cual quiere decir que es seguro para utilizarse durante el embarazo. Y esto, sobre todo, además de ser seguro, es una indicación especial para las pacientes que tienen emergencia hipertensiva y además embarazo. Entonces, es un fármaco seguro, puede utilizarse en enfermedades crónicas. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de situaciones neurológicas como el ictus, además de eso, mantiene una presión de perfusión cerebral y eso nos ayuda a mantener la curva de autorregulación, disminuyendo, por supuesto, el riesgo de isquemia que podamos tener en pacientes con enfermedades neurológicas graves. Yo les puse un algoritmo aquí en general y esto está un poquito enfocado más hacia los médicos residentes, con la finalidad de que podamos analizar un poco cómo es esa toma de decisiones. En algunos casos a veces tendemos a ser muy agresivos en el tratamiento, ¿no? El paciente llega, tiene alguna manifestación de encefalopatía y no ha tenido alguna otra manifestación y iniciamos con un tratamiento agresivo, con dosis elevadas de medicamento o utilizamos otros fármacos como el nitroprusiato que tiene consideraciones importantes.
Y también al revés, llegan los pacientes y a veces pecamos un poquito de poder iniciar tratamiento, a veces hasta vía oral, inclusive pensando que es una emergencia hipertensiva, ¿no? Entonces, en general, bueno, en el algoritmo de tratamiento, lo primero es, hay que responder 4 preguntas fáciles y esto nos va a orientar mucho al tratamiento. La primera es cómo están esas cifras de presión arterial, ¿no? Es decir, el paciente está cursando con una hipertensión arterial aguda, es controlada, importante, con cifras mayores de 180. Preguntarnos si hay una evidencia, un órgano blanco con esta neumotecnia BAC que vimos, ¿no? Corazón, arterias, riñón, y poder identificar a dónde está este órgano blanco, ¿no? Otra pregunta importante es saber si hay una causa secundaria. Hay que recordar que vamos a tener un porcentaje de pacientes cuya emergencia hipertensiva tiene como principal fundamento una causa secundaria, ¿no? Estamos hablando de alcohol, estamos hablando de un síndrome, por ejemplo, simpático mimético, abstinencias severas, dolor, inclusive puede causar una emergencia hipertensiva, y que solo con tratar esas causas, no necesariamente con un tratamiento antihipertensivo intravenoso específico, pudiéramos disminuir la presión arterial. Si el paciente tiene daño órgano blanco, si tiene elevación de las cifras de presión y no hay una causa secundaria específica, pues entonces ese paciente tendría una emergencia hipertensiva y deberíamos de iniciar un tratamiento intravenoso dependiendo de su manifestación. ¿Cuáles son los pacientes que podrían egresarse con plena seguridad? Aquel paciente que no tiene manifestación de órgano blanco, que tenemos hasta 24 o 48 horas, para ello disminuyendo progresivamente la presión arterial, sí con fármacos vía oral. Y por supuesto, si no tiene manifestaciones, bueno, es un paciente que podría estar en vigilancia algunos minutos, algunas horas en urgencias y poderlo egresar con plena seguridad, ¿no? Una vez que identificamos que es una emergencia hipertensiva, bueno, pues entonces identificar cuál es la manifestación principal. No voy a detenerme mucho en cada una de ellas, pero es muy importante que ustedes identifiquen cuáles son las entidades nosológicas que se pueden presentar en cada una de las manifestaciones de órgano blanco. Sin duda, a nivel cardíaco, por supuesto, los más importantes, pues es el síndrome coronario agudo y la insuficiencia cardíaca aguda. A nivel renal, pues es la falla renal aguda como tal. A nivel de arteriolar, la disección aórtica, que el síndrome aórtico es una de las principales situaciones de alta mortalidad. Y bueno, pues la preeclampsia, eclampsia o síndrome de HELLP en las pacientes embarazadas. Y a nivel cerebral, la encefalopatía como principal causa, la hemorragia intracerebral en complicaciones más importantes y el accidente cerebrovascular isquémico acompañado también de un descontrol hipertensivo importante. Recordar, cada uno de ellos tiene una meta específica de reducción de la presión arterial con la finalidad de no causar un daño secundario al órgano blanco que ya está afectado y poder dar un tratamiento que trate la causa por la cual se está presentando a este paciente. Y bueno, yo terminaría casi con estos puntos para recordarles, la emergencia hipertensiva es un síndrome clínico muy importante, pero que tiene una consideración clínica realmente relevante, que es una afectación rápidamente progresiva, que causa un daño a un órgano blanco terminal y que tenemos que intervenir pronto en la sala de urgencias para hacer que este daño no sea progresivo e irreversible. Lamentablemente hoy sigue siendo una enfermedad con una alta mortalidad, es una enfermedad que ocasiona una discapacidad muy importante cuando se complican nuestros pacientes, tanto a nivel cardíaco como a nivel renal, como a nivel neurológico. La presentación clínica dicta la pauta del tratamiento en estos pacientes. Cada uno, como bien les mencionaba, de las presentaciones tiene una meta específica de reducción de la presión arterial y una máxima también es que el paciente con emergencia hipertensiva tiene que ser tratado con medicamento intravenoso y tiene que estar monitorizado de forma estrecha en una sala de emergencias para evitar estas complicaciones. El abetalol, bueno, pues es un medicamento recomendado, cada vez más frecuente, es seguro, posee un rango de seguridad amplio y sobre todo algo muy importante es que una de las indicaciones es que es seguro para la utilización en la paciente embarazada con con emergencia hipertensiva y que bueno, podemos tener la seguridad de su uso y la indicación en este tipo de pacientes. Y por último, recordarles, como ya les decía, que el objetivo general pues es prevenir este daño, no tratar cifras de presiones, no vemos monitores, vemos pacientes y que la emergencia hipertensiva, la reducción de la presión arterial va enfocada a la disminución de las complicaciones del órgano blanco. Y bueno, agradezco mucho yo la invitación y por supuesto pongo aquí
un anuncio importante de la industria para todos aquellos que quieran, por supuesto, tener acceso a algunas de las muestras de estos medicamentos del abetalol. Pueden ponerse de acuerdo con AGEFINSA, que es precisamente quien el día de hoy nos acompaña en esta plática. Aquí hay un QR para que ustedes lo puedan escanear y pueden ponerse de acuerdo directamente con ellos para que puedan hacerles llegar algunos originales de obsequio de este medicamento y que puedan pues tener más relación con la presentación clínica y la presentación, perdón, de este medicamento en sus hospitales. Y bueno, no sin antes recordarles que pues tenemos el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, invitarlos en 2025 en Guanajuato, y decirles también que acabamos de tener la publicación del libro de muerte súbita del grupo de interés de emergencias cardiovasculares de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, que está disponible ya y los invitamos a poderlo adquirir. Y los invitamos también, el próximo 30 de octubre vamos a estar en un simposio de muerte súbita en Medical Expo en la Ciudad de México, donde vamos a tocar temas muy interesantes. Vamos a tener también la oportunidad de tener el libro para que ustedes lo tengan ahí y ojalá nos puedan acompañar en estos próximos eventos. Yo les agradezco mucho a todos ustedes la invitación, les agradezco a AGEFINSA la oportunidad de poder hablar con ustedes el día de hoy, a la Sociedad Mexicana, por supuesto, y pues estamos pendientes con la doctora Uribe para cualquier duda o pregunta que se tenga en relación al tema. Muchas gracias. Gracias, doctor Sánchez, por la excelente plática que tuvo el día de hoy. La verdad que es una patología en la que la vivimos a diario. Sin duda, el nivel de pacientes que tenemos en todos los hospitales a nivel nacional y mundial, pues obviamente se identifica con la mortalidad que tenemos de las enfermedades cardiovasculares, específicamente las emergencias hipertensivas. Y un reto, porque como bien decía, a veces subestimamos el tratamiento, dudamos en cuándo administrarlo, o en algunas ocasiones nos queremos ir mucho más lento en el abordaje. Y si bien los algoritmos hablan por sí solos, ¿no? Vienen muy específicamente explicado, como usted lo menciona, de cómo debemos hacer el abordaje de un paciente que llega con emergencia hipertensiva. Y el espectro de la enfermedad, pues puede llegar un paciente que no nos responde neurológicamente y que forzosamente tenemos que administrar algún antihipertensivo intravenoso, aquel paciente que llega muy tranquilo, o en aquellas patologías que debemos de instaurar una terapia mucho más rápida, como en una disección aórtica, alguna patología aórtica con una emergencia hipertensiva, que tenemos que tener un control aún más estricto para poderle dar una mejor terapéutica e impactar en su mortalidad o incluso que pueda pasar a quirófano. Tenemos muchas variantes en cuanto a el abordaje de la emergencia hipertensiva y creo que el abetalol hace un buen hincapié en lo que puede impactar en la morbimortalidad de nuestros pacientes con emergencia hipertensiva. Y ahorita leyendo las preguntas que tenemos aquí directamente en la plataforma de la sociedad y desde nuestras redes sociales, muchas se asemejan y voy a tratar de agruparlas. Y quiero iniciar con una de estas preguntas, si nos hace favor de responderla, doctor. ¿Cuáles serían las ventajas del abetalol sobre otros medicamentos antihipertensivos que podemos tener en nuestras salas de emergencia? Bueno, la verdad es que tienes mucha razón, doctora, en lo que comentas. Una de las cosas importantes es que el espectro clínico de la emergencia hipertensiva es muy amplio. Entonces, también es cierto que en general, por la disminución de sus efectos adversos, el abetalol cada vez es más recomendado en la utilización de muchos de estos aspectos clínicos. Lo mencionaba yo en la plática, una de las principales características es el efecto directo que tiene el abetalol y tiene un efecto hemodinámico controlado. A diferencia de otros antihipertensivos, la hipotensión arterial, la disminución del gasto cardíaco y la bradicardia son efectos adversos que se presentan muy pocas veces en los pacientes. La vía de administración en bolos iniciales a dosis respuesta, pues nos permite en muchos casos también poder disminuir esa meta de la presión arterial sin llegar a complicaciones, como lo hemos visto con otros fármacos como son los vasodilatadores o, por ejemplo, el nitroprusiato o la nitroglicerina, ¿no? Otra cosa, ya se los comentaba, es que en realidad tiene un poco efecto de paso en la barrera hematoplacentaria y que para la paciente embarazada tiene efectos adversos muy poco conocidos, pero además tiene efectos benéficos. Dos estudios principales son los que han mostrado que tiene disminución importante en la morbimortalidad, sobre todo de pacientes con enfermedades renales y hepáticas, y pues lo hace un fármaco seguro prácticamente. Yo en realidad
haría como el resumen en general a que es un fármaco con un amplio rango de seguridad y que su administración inclusive podríamos tomarlo como de primera elección en la mayoría de los casos, ¿no? Claro, va a haber situaciones donde no necesariamente la betalol sea el de elección. Digo, en un síndrome coronario agudo, por ejemplo, bien lo mencionaban, ¿no? En algunos otros casos, tal vez hay otra cosa que podemos utilizar antes, pero el abetalol hoy, la mayoría de las guías, en las británicas, en las americanas, hasta en guías de práctica clínica mexicanas, es el fármaco de elección en muchas de las presentaciones de estas emergencias hipertensivas, ¿no? Sin duda, como cualquier fármaco, tenemos los efectos secundarios que ya ahorita brevemente también nos contestó y durante su charla, pero que si bien da la ventaja de que también algunos otros antihipertensivos que llegamos a tener con mayor cantidad en los servicios de urgencia, pero que también pueden llegar a ser tóxicos, que no sería el caso de la betalol, como bien menciona. Y de hecho lo vuelven a preguntar ahorita, que cuáles serían, para resumir, los efectos adversos más frecuentes que podemos tener ante la administración de la betalol. Claro que sí, los efectos adversos que están descritos es la hipotensión postural sintomática, eso sobre todo cuando nosotros administramos la betalol en un paciente y lamentablemente lo movemos, ¿no? El paciente cambia de posición o hace algún esfuerzo físico post-administración, ahí es donde tiene el riesgo de poderse presentar. La bradicardia es poco frecuente, pero que es un efecto adverso. En algunos casos de pacientes con baja reserva cardiopulmonar que tienen ya cierto grado de insuficiencia cardíaca aguda, el abetalol pudiera en algunos casos también favorecer un incremento en la falla cardíaca. La hipersensibilidad, ¿no? Que es poco conocida y que es muy realmente rara en algunos pacientes. Y pues sobre todo también creo que lo mencionaba uno de los más importantes donde creo que hay que tener más cuidado nada más es el broncoespasmo, ¿no? Pacientes con EPOC exacerbados, con asma, que además de eso cursan con una emergencia hipertensiva, tener cuidado con el abetalol, es un fármaco que puede ocasionar un broncoespasmo secundario. En algunos casos no, a lo mejor congestión nasal, un poco rubor y demás, pero tener cuidado nada más con el broncoespasmo, ¿no? Si bien de los dos principales efectos secundarios, como cualquier otro antihipertensivo que menciono, o en general con el tratamiento de los antihipertensivos intravenosos, que sería la hipotensión y la bradicardia, como buen paciente crítico, lo que debemos de hacer es estar apegados al abordaje cuando estemos administrando el medicamento a nuestro paciente para evitar cualquier tipo de complicaciones y sobre todo, como bien mencionaba, la dosis escalonada, ¿no? Empezar como de la menor dosis a la mayor dosis para tener un poquito más de control en evitar estos efectos que bien menciona que no son específicos de la betalol como cualquier otro antihipertensivo intravenoso. Pero el apego yo creo que es la perla fundamental de evitar complicaciones en pacientes críticos. Y la última, doctor, para cerrar esta gran sesión, ¿cuáles serían usted los retos que menciona o que consideraría esenciales en el abordaje del paciente con emergencia hipertensiva? Bueno, yo creo que es una pregunta muy, muy importante porque hemos visto de todo en las salas de emergencias, es una realidad. La emergencia hipertensiva es una de las entidades que lamentablemente pueden hacer que un paciente esté bien y de repente tener una evolución catastrófica y crítica. Es muy triste ver pacientes que llegan a la sala de urgencias complicados, con hemorragias hipertensivas. Muchos de estos pacientes son pacientes que tenían un descontrol hipertensivo desde días antes, ¿no? Pacientes que a lo mejor son captados en el primer nivel de atención y que no reciben un tratamiento antihipertensivo y que su presentación ya máxima y final pues es la emergencia hipertensiva y llegan con nosotros, ¿no? Lo que creo que es muy importante entender es que, como bien lo decíamos antes, nosotros vamos a tratar la manifestación clínica del paciente. Es decir, mi tratamiento farmacológico no va enfocado en las cifras de presión arterial. Hay pacientes que van a llegar con cifras no tan altas, encefalópatas, o con cifras no tan altas con una hemorragia, ¿no? Intraparenquimatosa, y pacientes que van a llegar con cifras muy altas y a veces hasta asintomáticos Asintomáticos, prácticamente. sí. Entonces, sí, cada paciente es diferente y la idea es no tratar cifras, sino tratar el daño órgano blanco. Y en el caso de que el paciente esté en una fase inicial, donde solamente hay encefalopatía, donde no se haya presentado una complicación catastrófica, prevenir ese daño órgano blanco. Yo creo que eso es lo más importante. Y por último, entender que tenemos que llegar a una expresión clínica de una manifestación de órgano blanco, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? Tiene un isquémico cerebral, tiene un infarto o al miocardio, tiene una disección aórtica, porque lo que vamos a tratar pues es esa complicación
en ese paciente. Cada una de ellas tiene una mortalidad diferente, por supuesto. Digo, hay cosas muy graves como los síndromes aórticos, las disecciones, que a veces los pacientes ni llegan al quirófano. Pero esa es la clave y el reto fundamental de la emergencia hipertensiva: detectarlo a tiempo, disminuir el daño de órgano blanco y evitar la complicación catastrófica. Y eso, por supuesto, así de forma inicial afectará el pronóstico del paciente. Se resume individualizar el abordaje, ¿no? La cifra no hace la clínica, ni la clínica va a ser la cifra de la presión arterial que maneje nuestro paciente. Quiero agradecerle, doctor, a nombre de toda la mesa directiva y a nombre de nuestro presidente, el doctor Julio Olvera Barajas, por esta excelente sesión. Muchas gracias a todos nuestros socios que nos visualizaron a través de la plataforma y a través de nuestras redes sociales. Y si bien, también los quiero invitar a nuestro Congreso CIMU 2025, que será en la ciudad de León, Guanajuato. Muchas gracias a todos y nos vemos. Buenas noches. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos. Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlo recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México.
el World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial, y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.